En el origen del cielo, cuando los astros aún aprendían a respirar, surgió un signo destinado a no conocer límites. Sagitario emergió entre las constelaciones como el viajero que no pide permiso a la vida para avanzar, el arquero que dispara flechas hechas de intuición, fuego y una búsqueda insaciable de sentido. Cada chispa que brota de su espíritu es un recordatorio de que el universo premia al que se atreve, incluso cuando el camino parece prohibido para los demás. Desde tiempos remotos, la figura del centauro fue entendida como la unión entre lo instintivo y lo elevado, entre lo terrenal y lo divino. Sagitario cabalga entre ambos reinos con una naturalidad que desconcierta a quienes observan desde la distancia. Allí donde otros ven una frontera, Sagitario ve una invitación. Lo desconocido no le genera temor, le despierta hambre. Lo que para muchos sería territorio vedado, para este signo se convierte en un umbral que debe ser atravesado simplemente porque existe, porque llama, porque late con la promesa de un horizonte nuevo. El fuego sagitariano no nace para quedarse quieto. Es una llama que empuja a cruzar mares, montañas, dimensiones internas. Su energía se mueve con la velocidad del pensamiento y la fuerza de un ideal que no se negocia. En el corazón del arquero arde la certeza de que cada norma puede interpretarse, cada límite puede discutirse, cada prohibición puede cuestionarse. No es rebeldía vacía, sino intuición ancestral. El alma sagitariana recuerda aquello que otros han olvidado, que la expansión es un derecho cósmico y que negarlo es traicionar la propia naturaleza. En el firmamento se cuentan historias de cómo Sagitario rompió sellos invisibles para llevar luz a lugares donde reinaba la duda. Se dice que el arquero aprendió a leer los símbolos del viento para adelantarse a los cambios y que las flechas lanzadas desde su arco no buscan víctimas, sino revelaciones. Allí donde impactan, abren senderos. Allí donde caen, transforman. Su poder reside en ver más lejos que nadie, en apuntar hacia destinos que solo existen para quienes pueden soñar sin restricciones. El misterio de lo prohibido siempre ha estado entrelazado con la esencia de Sagitario. No como un deseo de desafiar por desafiar, sino como un diálogo profundo con los códigos invisibles del cosmos. Lo prohibido atrae porque resuena con el impulso de trascender. El arquero entiende que las prohibiciones pueden ser muros que protegen o barreras que aprisionan, la diferencia está en la valentía de analizarlas. Algunas deben respetarse para mantener el equilibrio, pero otras fueron construidas por miedos ajenos y esperan ser derribadas por quienes pueden ver más allá. En su viaje, Sagitario descubre que la verdadera transgresión es expandir la conciencia hasta que todo lo que parecía restrictivo se ilumine con nuevos significados. Lo prohibido se convierte en un espejo que revela lo que aún falta por comprender, por liberar, por conquistar. Este signo avanza con sinceridad, con un código interno que valora la verdad por encima de la comodidad, la libertad por encima de la obediencia ciega, la visión por encima de lo establecido. Las tierras del arquero están hechas de aventuras, riesgos medidos por la intuición, desafíos que prueban el temple del espíritu. Cada paso que da deja una estela que otros pueden seguir. Allí donde Sagitario camina, el mundo se vuelve más ancho. Allí donde sueña, el aire se llena de posibilidades. Nada puede contener a quien nació bajo un signo que vibra con el movimiento, que respira cambios, que crece con cada nuevo desafío. El universo observa con atención cuando Sagitario se adentra en territorios marcados como vedados. Sabe que lo hace con propósito, no por capricho. Sabe que el arquero halla sabiduría en los bordes del mapa, que aprende los secretos del fuego cruzando zonas donde otros no se atreven ni a mirar. Y cada vez que regresa de un viaje así, trae consigo relatos, lecciones, visiones que inspiran a quienes aún dudan en dar su propio salto. La fuerza épica de este signo no proviene solo de su capacidad para romper límites, sino de su habilidad para comprenderlos. Sagitario reconoce que toda prohibición encierra una historia, un miedo, un mito. Y elige qué hacer con ello, si convertirlo en un faro que guía o en una puerta que se abre. En cada decisión, demuestra que la libertad no consiste en hacer lo que se quiere sin medida, sino en saber por qué se hace, hacia dónde se apunta, qué verdades merece la pena defender más allá del riesgo. Así continúa la travesía eterna del arquero, entre galaxias y tierras desconocidas, entre lo permitido y lo vedado, entre la expansión y la reflexión. Sagitario avanza sin detenerse, llevando consigo la llama del descubrimiento y el impulso de transformar lo imposible en un nuevo capítulo del cosmos. Donde otros ven un final, él ve una oportunidad. Donde otros temen la sombra, él enciende una antorcha. Y donde otros acatan lo prohibido sin cuestionarlo,
él encuentra la ruta que conduce hacia una libertad más grande, más consciente y más luminosa. Porque Sagitario nunca nació para quedarse en zonas conocidas. Nació para atravesar aquello que parece inalcanzable, iluminar lo oculto, y demostrar que el universo favorece a quienes se atreven a seguir su propia constelación, incluso cuando el camino está marcado con advertencias que no fueron escritas para ellos. En cada ascenso, en cada salto, en cada flecha lanzada hacia la distancia, su espíritu confirma una verdad que vibra en todas las estrellas, que la grandeza pertenece a quienes no temen cruzar las fronteras del mundo y del alma. En los pasajes más antiguos del zodiaco, aquellos escritos en lenguajes que solo entienden los vientos y los planetas, se habla de la relación entre Sagitario y el tiempo. No el tiempo humano, que se mide en horas, sino el tiempo espiritual, que se mide en experiencias. Se dice que Sagitario no envejece, se expande. Su espíritu acumula años de vida de la misma forma en que las estrellas ganan brillo, no deteriorándose sino ascendiendo a nuevas formas de percepción. Para este signo, el reloj nunca ha sido una jaula, sino un mapa que marca los momentos en los que el destino le invita a cruzar otra frontera. Por eso está siempre en movimiento interior, incluso cuando el cuerpo parece inmóvil. Su mente galopa, su intuición traza rutas, y su corazón anticipa futuros aún no manifestados. Los antiguos sabios también contaban que el fuego de Sagitario es un fuego que escucha. No arde para consumir, sino para revelar voces ocultas en los pliegues del universo. En ceremonias olvidadas, los arqueros espirituales se reunían alrededor de llamas azuladas que solo Sagitario podía interpretar. En el crepitar de esa luz, el signo aprendió a distinguir los mensajes que se esconden detrás de los desafíos. Allí descubrió que cada obstáculo señala una coordenada, que cada prohibición marca un punto donde la conciencia aún no ha sido despertada. Es en esos límites donde Sagitario encuentra sus mayores revelaciones, no porque los rompa sin pensar, sino porque sabe escucharlos antes de atravesarlos. El alma sagitariana es guardiana de los caminos elevados, y por ello carga con una responsabilidad silenciosa, la de mantener viva la llama del conocimiento que libera en lugar de aprisionar. Los mitos cuentan que, cuando el mundo se detiene por miedo o por duda, Sagitario es quien retorna desde regiones inexploradas con respuestas que nadie esperaba. Como un mensajero celestial que no pertenece a un solo reino, su voz cruza dimensiones. Es por eso que en ocasiones parece adelantarse a su época, su espíritu ya ha viajado a un futuro donde las limitaciones que hoy pesan han sido dejadas atrás. En el terreno simbólico del inframundo emocional, ese espacio interior donde se esconden las sombras de la humanidad, Sagitario se convierte en un explorador singular. A diferencia de otros signos que temen perderse en sus profundidades, el arquero desciende sabiendo que cada emoción oscura es un fragmento de verdad que merece ser rescatado. En lo prohibido emocional, en aquello que no se dice o se oculta, encuentra la materia prima para construir sabiduría. Allí descubre que la libertad no solo se conquista afuera, sino también dentro, desatando nudos ancestrales, rompiendo pactos silenciosos que limitan la autenticidad y restaurando el espíritu a su estado más puro. Se habla también de un don que rara vez se menciona, la capacidad de Sagitario para encender el coraje de otros sin imponerlo. Su presencia, incluso silenciosa, vibra con una energía que recuerda a los demás que existe un horizonte por alcanzar. No persuade con palabras, persuade con movimiento. Cuando Sagitario avanza, otros descubren que también pueden hacerlo. Cuando Sagitario cruza sus propios límites, incluso aquellos marcados como vetados, ilumina rutas que parecían cerradas para siempre. Su épica nace precisamente de ese efecto contagioso, de esa forma de ser que convierte el miedo colectivo en impulso. Entre los secretos más profundos del signo se encuentra su relación con la verdad. Sagitario no busca una verdad cómoda, sino una verdad viva. Esa búsqueda lo lleva a enfrentarse con normas que intentan definir lo que debe o no debe explorarse. Pero el arquero intuye que la verdad nunca teme a la investigación, que la luz no necesita ser protegida con muros. Por eso Sagitario se adentra en territorios donde la verdad parece prohibida, no para desafiar por ego, sino para liberar la autenticidad que se encuentra atrapada. Allí, en esos lugares simbólicos donde otros apartan la mirada, encuentra fragmentos de conocimiento que completan el gran mural cósmico. En las conexiones invisibles entre los signos, Sagitario actúa como puente entre mundos. Su esencia combina la ferocidad del fuego con la serenidad de la sabiduría, creando un equilibrio que le permite comprender los extremos sin pertenecer completamente a ninguno. Ese equilibrio lo convierte en guardián de lo imposible.
En historias antiguas se creía que solo Sagitario era capaz de abrir ciertos portales espirituales, aquellos que se encuentran más allá del deber y del deseo. Portales que ofrecen visiones, entendimientos y revelaciones que pueden alterar el rumbo de una vida o de una civilización entera. El viajero del zodiaco posee además una conexión especial con el eco del universo. Hay una resonancia que responde cuando Sagitario reflexiona, como si las estrellas reconocieran su voz. Esta resonancia guía sus pasos hacia parajes donde el destino se entrecruza con la voluntad. En esos lugares sagrados, Sagitario aprende que lo prohibido puede ser tanto una advertencia como una oportunidad. El signo sabe discernir cuál es cuál. Y cuando descubre una oportunidad bajo la apariencia de un límite, la convierte en un hallazgo capaz de transformar su propio camino y el de quienes lo rodean. La épica sagitariana también se manifiesta en su resistencia. No una resistencia obstinada, sino una resistencia luminosa. Cuando enfrenta la duda o la crítica, su fuego interior no se apaga, se refina. Cuando atraviesa territorios sombríos, su visión no se pierde, se agudiza. Cuando se encuentra frente a puertas cerradas, no golpea con desesperación, observa, comprende, y más tarde encuentra la llave exacta. Tal es su maestría, tan antigua como el firmamento que lo vio nacer. Incluso lo prohibido se transforma ante su mirada, deja de ser un muro para convertirse en un enigma que invita a ser descifrado. Así continúa el legado infinito de Sagitario, tejido con historias de ascensos imposibles, desafíos que se abren en revelaciones, y horizontes que retroceden solo para permitirle avanzar más lejos. Su viaje nunca ha sido uno de simple aventura, es una travesía de expansión espiritual, una danza eterna con el misterio, una celebración del fuego que impulsa a descubrir lo que yace más allá de lo permitido. Allí, entre las luces y las sombras del cosmos, Sagitario sigue cabalgando, llevando consigo la certeza de que toda prohibición contiene un secreto, y que cada secreto, una vez iluminado, amplía el universo para todos. En los relatos más ocultos del zodiaco, donde solo los guardianes del tiempo cósmico se aventuran a escuchar, se dice que Sagitario es el único signo capaz de descifrar los silencios del universo. Allí donde otros signos oyen un vacío, Sagitario oye un llamado. En ese eco cósmico se esconden revelaciones codificadas, rutas invisibles que guían a quienes están destinados a expandirse más allá de cualquier coordenada conocida. Ese don no proviene del azar, sino de la relación ancestral entre este signo y la vibración primordial que dio origen a todo. Sagitario reconoce ese pulso en cada decisión arriesgada, en cada impulso hacia lo desconocido, en cada visión que llega sin aviso pero con precisión absoluta. En las profundidades de esa sensibilidad única se encuentra una energía que pocas veces se menciona, la capacidad de Sagitario para reconstruir su espíritu desde las ruinas. Cuando atraviesa pruebas que parecen imposibles, algo dentro de él no solo resiste, sino que renace con más fuerza, más claridad y más propósito. Esta cualidad, más mítica que terrenal, es el verdadero secreto detrás de su audacia. No teme perderlo todo porque entiende que su fuego no depende de lo externo, su llama emana de un vínculo directo con lo trascendental. Incluso cuando la vida intenta imponerle prohibiciones disfrazadas de límites emocionales, Sagitario se rehace desde dentro, transformando el dolor en impulso y la caída en maestro. En planos más sutiles, se describe que Sagitario posee un instinto de visión que va más allá de la intuición común. Su espíritu es capaz de leer los patrones ocultos que se entrelazan en las circunstancias, anticipando movimientos del destino con una claridad casi profética. Este fenómeno ocurre porque Sagitario no analiza únicamente lo visible, percibe la energía detrás de las acciones, los deseos no expresados, las rutas que aún no se han manifestado. Esa percepción lo lleva a atravesar territorios prohibidos no como un acto de rebeldía, sino como un acto de comprensión. Sabe que algunas puertas están cerradas no porque deban permanecer así, sino porque esperan al viajero que posea la mirada adecuada para cruzarlas con respeto y conciencia. En la danza entre libertad y responsabilidad, Sagitario despliega otro aspecto poco explorado, la protección silenciosa. Cuando su fuego se mezcla con la sabiduría heredada de los viejos arqueros celestes, se convierte en guardián de quienes aún no encuentran su propio rumbo. Sin necesidad de palabras grandilocuentes, sin exigir reconocimiento, Sagitario allana caminos energéticos que facilitan la expansión de otros. Es una misión que realiza sin ser visto, con la humildad de quienes entienden que el propósito es más importante que el protagonismo. Esta capacidad de guiar desde la sombra, de iluminar sin imponer, es un tesoro espiritual que solo los signos de fuego elevados pueden ejercer. En la narrativa esotérica, también se menciona el vínculo de Sagitario con los secretos del cosmos que no pueden escribirse en ningún libro.
Hay conocimientos que solo se revelan a espíritus capaces de sostenerlos sin corromperlos, y Sagitario ha demostrado a lo largo de milenios que su alma expansiva puede contener verdades inmensas sin sofocarse en ellas. Por eso atraviesa territorios marcados como sagrados o prohibidos en el plano metafísico, porque su luz interna no busca poseer el conocimiento, sino liberarlo. Cuando retorna de estas travesías invisibles, trae consigo comprensión pura, destilada, apta para transformar realidades sin forzarlas. En los viajes más intensos, Sagitario se encuentra con la energía del cambio radical, aquella que arrasa lo que ya no sirve para crear espacio a nuevas estructuras. Pocos signos son capaces de sostener ese fuego sin que los consuma. Sagitario, sin embargo, conversa con él como con un viejo aliado. Entiende que la destrucción simbólica es parte del proceso de crear caminos más amplios. Por eso no teme cuando el universo sacude los cimientos de su vida, sabe que después del temblor llega la revelación. Lo prohibido, en estos casos, es simplemente la manifestación de una resistencia antigua que debe desvanecerse para que la verdad tome su lugar. En la historia cósmica también hay una dimensión emocional de Sagitario que a menudo queda oculta bajo la apariencia de fortaleza y humor. Detrás del fuego y la expansión, este signo guarda una nobleza profunda, una sensibilidad que lo lleva a conmoverse ante la belleza del mundo de una manera que pocos comprenden. Esa sensibilidad es la que alimenta su impulso de libertad, porque Sagitario no busca escapar, busca honrar la grandeza del universo viviendo con intensidad. Esta emoción pura refuerza su conexión con rutas prohibidas, porque siente que cada frontera que atraviesa libera no solo su espíritu, sino también una parte del alma colectiva que espera ser despertada. Entre los aspectos más secretos se encuentra también su vínculo con las promesas que hace, no a otros, sino a sí mismo. Sagitario posee una ética interna que no necesita leyes humanas. Sus pactos espirituales son invisibles, pero indestructibles. Cuando decide avanzar hacia un ideal, incluso si ese ideal parece inaccesible o vetado, lo hará con una determinación que trasciende la lógica. Esa promesa interna es un tipo de magia antigua, una fuerza que protege su camino, que convoca oportunidades inesperadas y que disuelve obstáculos que parecían inamovibles. En lo más alto de su viaje místico, Sagitario se convierte en símbolo de trascendencia. No porque desafíe lo prohibido, sino porque trasciende la necesidad de que algo esté permitido o no. Su alma vibra en un plano donde la expansión es ley y la evolución es destino. Allí, el arquero no rompe reglas, las supera. No atraviesa límites, los transforma. Comprende que lo verdaderamente prohibido no es aquello que el mundo marca como tal, sino todo lo que evita que el alma crezca. Y es por eso que continúa avanzando, flecha en mano, espíritu encendido, abriendo senderos que no existían hasta que su fuego los iluminó. En los registros más remotos de la memoria astral, aquellos que solo pueden leerse cuando la conciencia se expande más allá del sueño, se afirma que Sagitario mantiene un pacto secreto con el caos creativo del universo. No se trata de un caos destructivo, sino del impulso primordial que precede a toda transformación auténtica. En tiempos antiguos, los arqueros celestes eran descritos como caminantes del borde, seres capaces de sostener simultáneamente orden y desorden sin perder equilibrio. Esa habilidad, pocas veces mencionada, es una de las claves espirituales más profundas del signo. Sagitario comprende que lo prohibido suele esconder un poder sin depurar, una energía bruta que solo quienes poseen visión y valentía pueden convertir en expansión. Entre las capas ocultas de su esencia existe un vínculo con los tránsitos planetarios que trasciende la astrología convencional. Cuando Júpiter, su regente, se mueve por los cielos, Sagitario siente un llamado más intenso que ningún otro signo. No es un simple impulso de suerte o crecimiento, es un recordatorio de su misión antigua, expandirse no solo para sí, sino para que otros recuerden que el universo siempre puede abrirse un poco más. Esta conexión con Júpiter otorga al arquero la capacidad de identificar oportunidades escondidas incluso en eventos que parecen adversos o prohibidos. Donde otros ven una barrera infranqueable, Sagitario percibe el movimiento secreto del destino preparando un salto. En planos menos explorados se revela que Sagitario posee una relación única con el destino colectivo de la humanidad. Su espíritu, al no temer lo desconocido, se convierte en explorador de posibles futuros. En meditaciones profundas, en intuiciones que llegan como relámpagos, Sagitario toca realidades que aún no existen y trae de vuelta fragmentos de esas visiones. Estos fragmentos se manifiestan como ideas revolucionarias, decisiones arriesgadas, rutas inesperadas que otros no comprenderían hasta mucho después.
Esa capacidad visionaria es uno de sus mayores tesoros, un don que lo impulsa a transitar caminos prohibidos para quienes aún no han aprendido a soñar sin límites. En la mitología olvidada del zodiaco se describe que Sagitario también tiene un guardián interior, una figura simbólica que vigila su fuego para evitar que se disperse sin propósito. Este guardián no es una entidad externa, sino una parte profunda del alma sagitariana, un eco ancestral que recuerda al arco que sostiene la flecha. En esos momentos en los que la vida parece querer imponerle restricciones, es este guardián quien activa la memoria del propósito, alineando el espíritu con la dirección exacta en la que debe apuntar. Gracias a esta fuerza interior, Sagitario puede adentrarse en territorios prohibidos sin perderse, manteniendo claridad incluso en medio del desorden. Otra dimensión poco mencionada es el vínculo entre Sagitario y los símbolos. Este signo no solo interpreta el mundo, sino que lo traduce en metáforas que abren conciencia. Su espíritu sabe que el universo habla mediante señales, coincidencias y visiones que otros pasan por alto. Sagitario reconoce en cada símbolo una puerta hacia una comprensión más profunda y descubre que muchos de esos símbolos habitan precisamente en los márgenes de lo prohibido, donde las verdades aún no formalizadas aguardan a ser descifradas. Esa habilidad de leer el sentido oculto en lo aparentemente caótico lo convierte en un pionero espiritual capaz de integrar enseñanzas que otros no se atreverían a tocar. En las capas más íntimas de la psique sagitariana habita una lealtad feroz hacia el propio camino. No importa cuántos desvíos aparezcan, ni cuántas voces externas intenten dictar lo que se debe o no se debe explorar, Sagitario regresa una y otra vez a su trayectoria esencial. Esa lealtad no nace de la obstinación, sino de una comprensión natural de que cada alma tiene una ruta única, un sendero escrito antes incluso del nacimiento. Y aunque el mundo intente prohibir ciertos sueños o limitar ciertas expansiones, Sagitario sabe que ignorar la propia visión es la mayor traición posible. Por eso continúa, aunque sea el único avanzando en dirección contraria. En el ámbito espiritual se reconoce a Sagitario como un signo capaz de sanar mediante el movimiento. Para él, el estancamiento es una herida y el avance un bálsamo. Cuando una emoción, un pensamiento o una situación intenta encadenarlo, el arquero encuentra alivio al cruzar simbólicamente el umbral donde esa energía parece retenerlo. Por eso tantas veces se le vincula con lo prohibido, no porque desee romper reglas sin sentido, sino porque, al moverse, libera energías que otros preferirían mantener estáticas. Su movimiento trae consciencia, y la consciencia trae transformación. En la dimensión energética del alma, Sagitario también actúa como portador de luz en momentos de confusión colectiva. Cuando la humanidad se encuentra frente a encrucijadas que parecen insalvables, la vibración sagitariana se activa en quienes lo llevan en su carta. Este impulso interno los lleva a señalar posibilidades donde no las hay, a encender chispas donde reina la oscuridad, a recordar que incluso en lo prohibido existe un mensaje esperando ser liberado. Esa cualidad hace que Sagitario no solo sea un buscador, sino también una antorcha que marca el inicio de una nueva etapa. Y en la cima de su viaje místico, cuando todas las fronteras parecen haber sido cruzadas y todos los misterios enfrentados, Sagitario descubre un aspecto final que transforma su visión del mundo. Lo prohibido nunca fue un muro real, sino una prueba simbólica diseñada para medir la fortaleza de su espíritu. Cada límite superado, cada puerta abierta, cada riesgo asumido revela que la verdadera expansión no ocurre afuera, sino dentro. Que el universo se amplía en la exacta medida en que el alma se atreve. Por eso el arquero continúa avanzando, incluso cuando el horizonte parece alejarse. Porque sabe algo que el resto del zodiaco apenas comienza a intuir: no existe territorio prohibido para quien viaja con conciencia, visión y fuego interior. Solo existen destinos todavía no revelados que aguardan el paso del espíritu sagitariano para despertar. En los anales silenciosos donde la energía del cosmos escribe historias que ningún ojo humano ha visto, se reconoce a Sagitario como uno de los pocos signos capaces de dialogar con los límites del destino. Allí, en esa zona donde lo permitido y lo prohibido se rozan como dos fuerzas en eterna tensión, Sagitario descubre una sabiduría que no se transmite por palabras, sino por vibraciones. Este signo no llega a esas fronteras para quebrarlas sin sentido, sino para comprender la naturaleza misma de aquello que pretende contener el impulso del alma. En ese diálogo secreto, Sagitario aprende que un límite puede ser un aviso, un reto o un engaño, y que solo la mirada valiente y sincera es capaz de diferenciarlo. En rincones del universo donde la luz adquiere tonos que no existen en la Tierra, se habla del fuego sagitariano como una llama que no solo arde, sino que ilumina aquello que permanece oculto a las almas menos atrevidas.
Esa luz no se proyecta en línea recta, se expande en espirales, como si cada movimiento del arquero generara ondas de transformación en todas las direcciones. Por eso su presencia altera la energía de los lugares por donde pasa. Donde Sagitario pisa, el destino despierta. Donde Sagitario observa, los caminos tiemblan para abrirse. Y donde Sagitario decide avanzar, incluso lo que parecía prohibido comienza a desvanecerse como una sombra sin dueño. En los secretos más profundos de su espíritu se esconde una conexión con el espacio vacío. Ese vacío no es ausencia, sino un océano de posibilidad infinita. Sagitario, a diferencia de muchos, no teme ese vacío, lo reconoce como su hogar primordial. Allí es donde nacen sus visiones, donde sus flechas encuentran nuevos destinos, donde se reconstruyen sus ideas más audaces. El vacío es el territorio prohibido para quienes dependen de certezas inmediatas, pero para Sagitario es una matriz creativa donde el pensamiento se vuelve expansivo, casi sagrado. En ese estado, la flecha que dispara no es un gesto físico, sino una manifestación de intención pura. En la arquitectura energética del zodiaco existe un corredor secreto destinado únicamente a las almas que viven para expandir la conciencia. Sagitario lo recorre con naturalidad, como si sus pasos recordaran un antiguo acuerdo. Allí se guarda conocimiento sin forma, historias que aún no existen, verdades que esperan ser descubiertas. Este corredor es inaccesible para quienes viven aferrados a lo seguro, pero Sagitario ha sido dotado con el valor y la curiosidad necesarios para atravesarlo. De él extrae revelaciones que luego se manifiestan en su vida como momentos de claridad absoluta, decisiones valientes o intuiciones que llegan como destellos de futuro. En el plano emocional, este signo guarda un poder discreto pero inmenso, la capacidad de transformar la culpa colectiva en liberación. Cuando la humanidad genera prohibiciones basadas en miedos antiguos, Sagitario siente el peso de esas cadenas aunque no le pertenezcan. Su espíritu, al ser expansivo por naturaleza, no tolera que la energía quede atrapada en estructuras rígidas. Por eso, sin proponérselo, encarna la función de liberar patrones, romper tabúes y mostrar que lo prohibido no siempre es un límite sagrado, sino a veces un eco de viejas heridas que necesitan ser trascendidas. Esa forma de sanación no es suave, pero es profundamente transformadora. Hay un aspecto místico pocas veces mencionado, la relación directa que Sagitario mantiene con el lenguaje primordial del universo. Este lenguaje no se compone de palabras ni símbolos, sino de impulsos que viajan entre estrellas. Sagitario puede captarlos con claridad porque su espíritu vibra en la frecuencia de la aventura, y esa frecuencia activa memorias antiguas, como si el signo recordara rutas recorridas antes de nacer. En esos impulsos se esconden mensajes que lo guían en momentos decisivos, sobre todo cuando se enfrenta a territorios donde otros retrocederían por temor a lo prohibido. Sagitario no interpreta el mensaje como una orden, sino como una invitación. En el mapa espiritual de la vida, Sagitario también es reconocido como un creador de puentes. Entre lo visible y lo invisible, entre lo permitido y lo censurado, entre lo que existe y lo que podría existir. Esta capacidad de unir mundos lo convierte en un pionero energético, abre senderos en planos donde no había ninguna dirección trazada. Mientras otros buscan señales externas, Sagitario se guía por el fuego interno que lo impulsa a avanzar, incluso cuando alrededor solo hay dudas. Esa confianza en su propia luz lo vuelve capaz de superar prohibiciones simbólicas que no buscan proteger, sino limitar. En las alturas simbólicas del espíritu, donde cada signo revela su aspecto más elevado, Sagitario manifiesta su relación con la trascendencia. No persigue lo extraordinario por vanidad, sino porque su alma reconoce que la existencia solo se vuelve real cuando se vive desde la expansión. Las estructuras rígidas se vuelven cárceles para su energía, y por eso es impulsado a cruzar umbrales que parecen inamovibles. Pero cada cruce no es un acto de desafío, sino de descubrimiento. Sagitario avanza para revelar que más allá del límite existe un espacio donde la conciencia se expande sin miedo. Y en el instante en que parece no haber más fronteras que superar, surge un entendimiento profundo y silencioso: lo prohibido no existe para detenerlo, sino para probar la fuerza de su visión. Cada límite que enfrenta se convierte en un espejo donde reconoce quién es y quién está destinado a ser. Su grandeza se manifiesta no solo en la conquista de lo desconocido, sino en la transformación interior que ocurre en cada paso. Por eso su viaje no termina nunca, porque el universo siempre guarda un nuevo umbral esperando la llegada del espíritu sagitariano, preparado para expandirlo, iluminarlo y convertirlo en un nuevo horizonte.
En las regiones del zodiaco donde la luz se mezcla con antiguos misterios, se conserva una enseñanza casi nunca pronunciada sobre Sagitario, la capacidad de reformular la realidad mediante el pensamiento puro. Para este signo, la imaginación no es un refugio, es una fuerza creadora. Cada visión que nace en su interior activa hilos invisibles que conectan planos distintos y hacen que lo improbable comience a tomar forma. En este proceso, Sagitario se convierte en hacedor de destinos, alguien capaz de torcer la línea recta de lo establecido para abrir una curvatura que conduce a lo extraordinario. Allí, lo prohibido deja de ser un muro y se convierte en materia maleable que responde al poder transformador del fuego interior. En los relatos más antiguos, escritos antes de que los signos fueran comprendidos como arquetipos, se describía al espíritu sagitariano como un viajero de mundos paralelos. Era capaz de caminar en realidades superpuestas, moviéndose entre lo visible y lo oculto sin perderse. Esa habilidad, tan sutil que pocos la notan, le permite entender que lo prohibido en un plano puede ser la clave de liberación en otro. Así, Sagitario observa cada límite no como una sentencia definitiva, sino como un umbral relativo, una frontera que depende del nivel de conciencia con el que se la mire. Donde la mayoría ve una orden, Sagitario ve una invitación para elevar la mente a otra frecuencia. En los templos energéticos que existen en el interior de cada alma, Sagitario custodia una llama de pureza que jamás se extingue. Esa llama representa su conexión con la autenticidad más profunda, un impulso que lo vuelve incapaz de vivir una vida que no resuene con su espíritu. Cuando una situación, una estructura o una prohibición intenta forzarlo a reducirse, esa llama se intensifica y lo empuja a liberarse. No lo hace desde la rebeldía, sino desde la fidelidad a su esencia. Esta chispa divina es la fuente de su fuerza inquebrantable y la razón por la cual siempre logra romper los moldes sin perder su integridad. Los sabios del cosmos hablaban también de un don sagitariano relacionado con la memoria del alma. Se decía que este signo recuerda cosas que no vivió en esta encarnación, pero que forman parte de un linaje energético extenso. Por eso, cuando atraviesa algo prohibido, lo hace con la confianza de quien ya ha pasado por pruebas similares en otros tiempos, en otras vidas, bajo otras estrellas. Esa memoria profunda guía sus decisiones más audaces y lo protege cuando se adentra en territorios donde otros perderían la orientación. Sagitario lleva brújulas invisibles, inscritas en su espíritu, que siempre señalan el camino hacia la expansión. En el plano sutil de las relaciones, el arquero posee otra habilidad poco explorada, la capacidad de liberar a otros mediante su propia libertad. Su manera de moverse, amar, aprender y expresarse tiene un efecto contagioso sobre las almas que lo rodean. Sagitario encarna una forma de existir que despierta el deseo de crecimiento en quienes lo observan. Incluso cuando cruza lo que parece prohibido, provoca que otros reconsideren sus propios límites internos. Destruye muros de formas tan naturales que quienes lo acompañan descubren que también pueden atravesar barreras que creían imposibles. En las crónicas del espíritu se menciona otra dimensión de este signo, su relación con los guardianes del conocimiento. No todas las verdades están disponibles para todos los seres, pero Sagitario tiene acceso a capas de sabiduría que se protegen con llaves simbólicas. Esas llaves no se obtienen mediante obediencia, sino mediante valor, apertura y deseo genuino de evolución. Por eso, cuando el arquero se acerca a lo prohibido, muchas veces descubre que lo está solo para quienes aún no están listos para aportar su energía. Sagitario, en cambio, es uno de los pocos capaces de sostener verdades intensas sin ser consumido por ellas. En los reinos internos donde las emociones toman forma de paisajes, Sagitario aparece como un viajero que no teme a la tormenta emocional. Su espíritu comprende que incluso los sentimientos más intensos esconden un llamado a la expansión. Por eso, cuando enfrenta emociones consideradas tabú o territorios sentimentales que otros evitan, las atraviesa con valentía, sabiendo que detrás de esa fuerza indómita existe una enseñanza. Lo prohibido emocional, en sus manos, se convierte en una fuente de crecimiento transformador, no en un peso que detiene. Existe también un aspecto energético que rara vez se menciona, la habilidad de Sagitario para romper pactos invisibles heredados. Muchas almas llevan restricciones antiguas, miedos que no les pertenecen o mandatos transmitidos por generaciones. Sagitario, gracias a su fuego liberador, es capaz de identificar estos nudos que no tienen origen en la vida presente y desatarlos mediante actos de valentía. Cada paso que da en dirección de lo desconocido libera no solo su alma, sino también parte de la energía ancestral que necesitaba romper ese ciclo. En los planos donde el tiempo se curva, Sagitario es reconocido como un tejedor de futuros.
Cada decisión que toma, especialmente cuando implica atravesar algo prohibido, crea ramificaciones que afectan no solo su destino, sino el de quienes comparten su frecuencia. El arquero no avanza solo, arrastra líneas temporales enteras hacia un estado más amplio, más consciente y más luminoso. Esta habilidad convierte cada uno de sus actos en una narrativa épica que se extiende más allá de la vida presente. Y cuando finalmente se adentra en territorios que nadie ha explorado, Sagitario descubre un secreto profundo que pocos signos logran comprender plenamente: lo prohibido no es un candado impuesto por el universo, sino una puerta esperando a quien tenga el fuego interno suficientemente despierto como para abrirla. Cada límite, cada sombra, cada aviso temeroso que encuentra en el camino es una prueba diseñada para revelar la grandeza dormida en su interior. Y cuando la flecha sagitariana atraviesa esa prueba, no lo hace para destruir, sino para expandir la vida misma. Así continúa su viaje eterno, iluminando rutas invisibles, transformando fronteras en horizontes y revelando que ninguna prohibición puede contener un espíritu que nació para descubrir, para ascender y para incendiar el cosmos con el poder sagrado de su libertad. En los anales ocultos de la astrología se afirma que Sagitario posee una afinidad especial con el lenguaje secreto del universo, un idioma que no se expresa con palabras, sino con vibraciones. En esa frecuencia sutil se encuentran mensajes que solo pueden ser descifrados por quienes saben escuchar más allá del ruido del mundo. Sagitario capta esos impulsos como si fueran destellos en la oscuridad, señales que apuntan hacia direcciones inéditas. Su espíritu comprende que aquello que parece prohibido o inaccesible en realidad es un punto de resonancia donde se esconden grandes revelaciones. Así, cada barrera se transforma en un acertijo cuya solución impulsa al alma hacia niveles superiores de conciencia. Se dice que la energía del arquero conserva un acuerdo silencioso con la luz primordial, esa chispa que dio origen al cosmos. Esta conexión le confiere una capacidad extraordinaria para reconocer puertas donde otros solo ven muros. Incluso en los pasajes más densos de la existencia, Sagitario encuentra un sendero iluminado que lo guía hacia un conocimiento elevado. Parte de este poder proviene de su visión interior, una llama intuitiva que arde con fuerza inagotable y que le permite percibir el propósito oculto detrás de cada desafío. Cuando la vida presenta restricciones o normas que aparentan ser absolutas, Sagitario se adentra en ellas con la convicción de que detrás de ese velo se encuentra un fragmento importante de su destino. En ciertos escritos antiguos se habla de la habilidad de Sagitario para influir en la vibración colectiva. Su fuego no solo transforma su propio camino, sino que altera el tejido energético que envuelve a quienes lo rodean. Su presencia despierta inquietudes profundas en otros, mueve voluntades dormidas y activa el impulso hacia la evolución. En este acto, Sagitario no rompe lo prohibido solo para sí mismo, sino para liberar a aquellos que viven atrapados en sus propios límites internos. Su valentía se convierte en un faro para quienes han olvidado su verdadera naturaleza expansiva. En los reinos simbólicos donde las emociones adoptan formas arquetípicas, Sagitario es capaz de convertir las sensaciones más intensas en fuerzas creativas. Cuando atraviesa territorios emocionales que parecen inaccesibles o peligrosos para otras almas, descubre que dentro de cada sombra late un poder esperando ser liberado. Su energía convierte el temor en impulso, el dolor en conocimiento y el deseo en un puente hacia la expansión. Gracias a esta transmutación interior, Sagitario accede a estados de claridad que le permiten descifrar la verdadera esencia de su misión, alejándose de toda ilusión y acercándose al núcleo vibrante de su verdad. Los guardianes de la astrología esotérica afirmaban también que Sagitario guarda un vínculo profundo con la noción de destino heroico. Este signo no avanza por la vida como un mero viajero, sino como un protagonista destinado a transformar aquello que toca. Su recorrido está lleno de momentos decisivos que lo llevan a cuestionar lo impuesto y a desafiar lo que se considera inamovible. No lo hace por negación ni rebeldía vacía, sino porque su alma reconoce que cada frontera es un recordatorio de su grandeza latente. Cada vez que atraviesa un límite, despierta más plenamente su esencia divina. Existe un relato oculto que describe a Sagitario como un portador de fuego estelar, capaz de mantener encendida la llama de la esperanza incluso en los tiempos más oscuros. Esa luz interna no se reduce ante las dificultades, al contrario, crece en intensidad cuando la situación parece más compleja. Este don le permite ver oportunidades incluso en aquello que otros considerarían definitivo o clausurado. Donde muchos encuentran una prohibición insalvable, Sagitario descubre una oportunidad de renacimiento. Su mirada trascendente convierte el fin en umbral y la restricción en posibilidad. En el ámbito espiritual, se reconoce que este signo tiene la capacidad de liberar antiguos pactos kármicos que condicionan la evolución del alma.
Su espíritu guerrero se enfrenta a sombras que no pertenecen solo a su vida actual, sino a memorias largas, ecos de historias que buscan ser resueltas. Cada paso que da hacia adelante desmonta estructuras heredadas, rompe patrones cíclicos y abre caminos que generaciones anteriores no pudieron recorrer. Sagitario honra a su linaje no mediante la obediencia, sino mediante la conquista de una libertad que se convierte en legado para las almas futuras. Dentro de los grandes viajes zodiacales, Sagitario es también el guardián de la expansión de la conciencia. Su energía eleva el horizonte mental y emocional, permitiendo ver más allá de lo evidente. Cuando se adentra en territorios prohibidos, lo hace con un propósito superior: comprender lo que está más allá de los límites, absorber su enseñanza y regresar al mundo con una visión más amplia, más luminosa y más poderosa. De esta manera, su travesía nunca es individual, cada revelación que obtiene se convierte en una chispa que ilumina el camino colectivo de la humanidad. Y cuando el alma sagitariana se encuentra ante la última frontera, aquella que parece infranqueable incluso para los más valientes, su espíritu recuerda algo que muy pocos saben: la esencia del universo no está hecha de prohibiciones, sino de expansión continua. Toda barrera se desdibuja ante la fuerza de un corazón que arde con propósito. Así, el arquero se interna en lo desconocido no para desafiar las normas, sino para demostrar que el crecimiento es la naturaleza misma de la existencia. En su caminar, revela que ninguna sombra puede contra la luz que nace del interior y que ningún límite puede contener el viaje infinito del alma hacia su propia grandeza.